La siguiente cuestión importante que tiene que ver con el desarrollo de funciones y el correcto planteo de programas en base al principio de la programación modular es el concepto de función generalizada o también función reutilizable o simplemente función reusable. El punto es que a medida que un programador va ganando experiencia y va comprendiendo mejor cómo plantear un programa y va ganando habilidad, es muy posible, muy común, que ese programador descubra que muchas de las funciones que pensó originalmente como propias, específicas de un programa en particular, podrían serle útiles en otros programas, sin mayores cambios. Por ejemplo, la función para calcular el factorial, que hemos visto numerosas veces. O una función que yo le doy dos números y me devuelve el más grande. Hay muchas funciones que un programador piensa originalmente para un programa particular, pero después ese programador sigue programando, hace otros programas y rápidamente se da cuenta que funciones, una o muchas, que ya había hecho y utilizado con éxito en otro programa, podrían servirle de nuevo en este otro, sin tener que volverlas a escribir o pensar de nuevo. Esta es una situación muy común, y lleva a lo que se conoce como reutilización de código. Un mismo módulo o pieza de software, una función o muchas, que se vuelve a utilizar en forma directa en otros programas, en dos o más. Aquí cabe dar la idea, para cerrar esta presentación, que piensen que todas las funciones que son provistas por un lenguaje de programación en sus librerías estándar o librerías predefinidas son reutilizables. Justamente esa es la idea. El programador puede usarlas una y otra vez a esas funciones en cualquier programa. Y para poder hacerlo, en general solo tiene que llamarlas a esas funciones o bien a lo sumo tiene que agregar una instrucción adicional al principio del programa de la forma import, como hacen ustedes cuando tienen que programar funciones, procesos que recurren a números aleatorios. Para poder utilizar las funciones que generan esos números hay que hacer un import de la librería que contiene esas funciones, que es la librería random o el módulo random. Pero la mayoría de las funciones que Python dispone son utilizables directamente. Por ejemplo, la función print, o la función input, o la función int, o muchas otras, o len, por ejemplo, para saber el tamaño de una colección o de una secuencia, y muchísimas otras que hemos utilizado desde que hemos comenzado este curso hasta el día de hoy. Ahí el concepto de reutilización de funciones es patente. Lo único que tengo que hacer es llamarlas a las funciones. Y si Python está cargado y yo estoy trabajando con Python, la función se va a activar y el servicio que ella presta se va a llevar a cabo sin más trámite que simplemente haberla llamado a la función. Eventualmente, insisto, colocando un import. Bueno, lo mismo que Python logra con las funciones que pertenecen a sus librerías estándar, puede lograrlo un programador con sus propias funciones, haciendo que funciones que les llevaron al éxito en un programa puedan volver a ser utilizadas en otros programas, si uno hace bien las cosas solo llamando a esa función y eventualmente incorporando esas funciones en una librería o módulo aparte que también pueda ser incluido con un import. Un programador puede pensar en incluir su grupo de funciones preferidas desarrolladas por él en una librería o módulo que se llame mi librería y luego en cada programa en que necesite utilizar esas funciones haga un import mi librería y tenga disponibles las funciones que haya pensado. Eso lo vamos a aprender a hacer en la ficha 11, pero para poder hacer eso primero hay que descubrir cuáles son las características que debería cumplir una función para ser realmente reutilizable. Y eso es lo que vamos a ver en esta próxima placa. ¿Cuáles son las características que debería tener una función para que efectivamente sea considerada como reusable? Y bueno, los factores o propiedades que una función debería presentar son dos, básicamente. Una, la función no debería presentar lo que se conoce como dependencia externa.
los procesos que la función lleva a cabo en su interior, en su bloque de acciones, no deberían depender de variables declaradas fuera de la función. Es decir, lo que típicamente ocurre si la función depende de que existan previamente declaradas ciertas variables globales. Si esas variables globales no se crearon fuera de la función al invocarla, pero la función supone que esas variables existen, en algún lado va a saltar un error de variable no definida. O dentro de la función, porque está pretendiendo usar una variable global que nadie le definió, o fuera de la función, porque en algún contexto alguien llama a la función pretendiendo que la función haga un trabajo y la función no anda porque no encuentra una variable que debería estar. Ahí hay otra razón por la cual un programador no debería caer en la tentación de utilizar variables globales. Las variables globales producen funciones con dependencia externa y esa dependencia se paga eventualmente haciendo que una función no ande, no funcione, no trabaje y por lo tanto no es reutilizable. Volveremos sobre esto con algún ejemplo. La otra característica es que una función, para ser reutilizable, no debería presentar dependencia de la interfaz de usuario. Esto también se llama acoplamiento entre la interfaz y los procesos. No debería haber acoplamiento entre los procesos que la función hace y la gestión de la interfaz de usuario. Si queremos que una función sea reutilizable, que no es obligatorio que lo sea, entonces la función no debería llevar a cabo operaciones de carga por teclado o visualización de resultados en la consola estándar o en alguna ventana. ¿Por qué? Porque quien llame a esa función, quien la llame, se vería obligado a aceptar que los datos o resultados que la función necesita sean tomados desde el teclado por ella misma o visualizados en pantalla por la misma función. Y esto es extremadamente limitante. Si la persona que llama a la función ya tenía los datos cargados en una o más variables y no necesita que se carguen por teclado, porque ya lo hizo, o porque los datos nunca vinieron desde el teclado, sino que vinieron de un cálculo, o vinieron de un archivo, o sabe Dios de dónde, ¿por qué esa persona, al llamar a la función, tendría que aceptar que la función cargue por teclado un dato? Si el dato ya lo tengo, que la función me lo pida por teclado es absolutamente limitante y hace de hecho que la función no sirva. Y si la persona que llama a la función espera obtener un resultado, pero no para mostrarlo en la pantalla, sino para operar con ese resultado en un cálculo posterior, si lo único que hace la función es mostrar el resultado en pantalla y no me lo devuelve el resultado para que yo pueda guardarlo en una variable y luego utilizarlo, de nuevo, la función no me sirve. En algunos casos, algunas funciones necesitan mostrar resultados en pantalla o cargar datos. Pero si una función hace eso, que en algún momento hay que hacerlo, entonces esa función no es considerada reutilizable. Vuelvo a insistir, lo de ser reutilizable es una característica que no es obligatoria. Si un programador quiere desarrollar funciones reutilizables, entonces hay dos características que esas funciones deberían cumplir. Una, no presentar dependencia externa entre el proceso que la función lleva y variables globales definidas en otro lado. No debería pasar eso. Y además, la función no debería tener acoplamiento interno entre los procesos que lleva a cabo y la interfaz de usuario. Si la función cumple con estos dos requisitos, la función es reutilizable y el programador puede utilizarla prácticamente en forma directa en cuanto programa quiera. Pero no es obligatorio que una función sea reutilizable, ¿de acuerdo? Ahí pasé sin querer. No es obligatorio que sea reutilizable. A ver, en algún momento un programa tiene que hacer carga por teclado y en algún momento un programa tiene que mostrar resultados en pantalla. Y la función que lo haga tiene que pedir que se carguen datos desde el teclado o hacer un print en la pantalla.
esa función evidentemente no va a ser reutilizable, pero el trabajo alguien lo tiene que hacer. Y en algún momento, el uso de una variable global no es malo. Hay momentos y situaciones muy controlables, situaciones que el programador tiene que conocer con detalle y con cuidado, en las que el uso de una variable global no es malo. Así que podría haber funciones que dependan para alguna tarea muy puntual de una variable global, pero bueno, si eso llega a pasar, no está mal necesariamente, pero la función no es reutilizable. ¿De acuerdo? Vamos a poner algunos ejemplos que son conocidos. De vuelta, vamos a recurrir a nuestra vieja amiga, la función factorial, para ilustrar las ideas que acabamos de exponer. Vamos a empezar haciendo un replanteo de la función factorial en la forma que indico ahora en ese cuadro. Supongamos que el programador reescribe la función factorial para que se vea como se ve ahí. En vez de tomar como parámetro el número n, que sería el dato en base al cual la función calcula el factorial, la función asume, declarada como global, una variable n. Y también asume como global una variable f. O sea, este programador no quiere estudiar cómo funciona eso de tomar un dato a través de un parámetro formal y tampoco quiere estudiar cómo haría una función para devolver un resultado a través de un return. Y dice, yo me las arreglo con variables globales. Las variables globales, para mí, son la solución a todos los problemas. Y hace esto. Esa función presenta dependencia externa. Y por lo tanto, el desarrollo de la función es mala idea. Por lo pronto, para lograr que la función sea reutilizable. Esta función no lo es. ¿Por qué? Bueno, pues bien, hay dos variables, n y f, que la función está utilizando sin nombrar a la i que está ahí adentro, que están definidas como globales. Con la variable f no habría tanto problema, porque la variable f está inicializada por la propia función. La propia función crea la variable f y a esa variable la utiliza para ir guardando allí el cálculo que finalmente va a derivar en el factorial. En algún momento, cuando este for termine, la variable f tiene el factorial y como f fue declarada global, la idea es que esa variable puede en otro lugar del programa ser accedida y quien mire lo que vale la variable f va a tener ahí adentro el factorial. Pero observen la variable n. La variable n, por este programa, esta función, está siendo utilizada como dato. Es decir, el programa, la función, no le asigna a la variable n un valor. La variable n no está siendo utilizada para almacenar un resultado, sino que la función asume que la variable n ya viene cargada con un dato previamente. No es la función la que le carga un valor a n. Acá estamos usando el valor de n como límite para el rango que usa el for para hacer el cálculo. Entonces, esta función supone que la variable n está creada en otro lado, fuera de la función, alguien la crea a la variable y alguien le asigna el número al cual hay que calcularle el factorial. Entonces, piensen conmigo, para llamar a esta función, quien la quiere llamar tiene que cumplir dos requisitos. Primer requisito, antes de llamarla, esa persona se tiene que asegurar que en ese lugar donde la voy a llamar exista una variable llamada n y que esa n sea global. Porque si no, esta función a la variable n en cuestión no la va a tener y va a fallar. Y luego que esa persona se asegura que la variable n existe y es global y tiene el valor cargado al cual quiero calcular el factorial, recién entonces puede llamar a la función. Por lo tanto, llamar a la función requiere más de un paso. Requiere asegurarnos que la variable n exista y luego llamarla. Eso no hace a una función reutilizable. Una función reutilizable es aquella que simplemente funciona llamándola y basta, eventualmente previo un import, pero no más que eso. En este caso, observen, la función factorial la tengo acá, es la misma que mostré recién, depende de dos variables globales. Una que las produce ella misma, y donde ella misma publica el resultado, y otra que la función espera que esté creada
y guardada con el dato al cual hay que calcularle el factorial. Acá tengo una función prueba y la función prueba es la que se invoca desde la script principal aquí debajo. La función prueba es la función de entrada. Observen, en este momento acá hay una declaración de global n que la puse como comentario y luego cargo un valor en la variable n para luego llamar a la función factorial. Si el programa está hecho así como se ve acá, con la variable n, la voy a sacar a esta línea para que sea más evidente. Si el programa está hecho así, observen, ¿qué ocurre? La función prueba, que es la que la script principal invoca, carga por teclado un valor en la variable n, y al hacerlo, la variable n se crea. Pero como la variable n está definida estrictamente como variable local dentro de la función prueba, esta variable n solamente existe dentro de la función prueba. Si uno ejecuta este programa y cargo el número 5, ¿qué ocurrió? En la línea número 4, es decir, en la línea donde llevamos adelante este for y estamos utilizando la variable n, el programa se interrumpe, lanza un error y nos dice que en esa línea la variable n no existe. ¿Cuál fue el problema? La función la definió como global a la variable n, pero la función prueba, que es la que la creó a la variable, la tiene definida, pero no como global, sino como local. Para que ese global de allá arriba funcione y esta función factorial pueda ver a la variable n que creó la función prueba, la propia función prueba tiene que declarar a la variable n como global ella misma. Toda función que pretenda acceder a la misma variable tiene que ver a esa variable como global. Si en la función prueba esta línea era lo único que había, la variable n no es global, es local y solo existe dentro de la función prueba. Entonces observen, para poderla llamar a la función factorial como está definida allá arriba, la función factorial depende de que exista una variable global n declarada en el ámbito donde yo pretendo llamar a la función. Si no, no funciona, no anda. Cuando ejecuto esto ahora, podemos ver que si le digo, bueno, cargue un 5, ahora sí, me calcula el factorial de 5, pero el programador tuvo que hacer muchas cosas para poderla llamar a la función que supuestamente era reutilizable. Por lo pronto, dentro de la función, declarar como global a la variable n, y en este caso también a f. En la función desde la cual se va a invocar a la función factorial, también declarar como global a la variable n y cargar un valor afuera de la función para luego poder llamar a la función factorial. Observen que además, una vez que la llamo a la función y resuelvo este tema con el dato, todavía queda pendiente un detalle que no es menor, que es el tema de que la función prueba muestra el valor del factorial, pero el valor del factorial está guardado en la variable f, que en la función factorial está declarada como global, y por eso acá la función prueba puede acceder a ella. En el momento en que llamé a la función factorial se activó, definió como global a la variable f, y al volver, aquí, la variable f ya está definida como global, y por lo tanto la puedo utilizar aquí. Observen que al revés no funcionó. Si esta línea no está, la función prueba empieza asignando un valor en la variable n que ya con eso es local y luego llamo a la función factorial. Cuando llamo a la función factorial dice defina o sea la variable n global, pero esa variable n global ya no afecta a la declaración de n que tengo aquí, que ya está manejada como local por la función prueba y por eso falló acá la función factorial. La variable n, así como está, es local y quedó local incluso cuando la función factorial después dijo global n. Acá, al llamar a la función factorial, se creó como global la variable f y al volver, esta f es global y es la que estoy viendo. Observen la oscuridad del proceso. A veces anda, a veces no anda, dependiendo de quién llamó primero anda y si la llamé después no anda. Pero en todos los casos, en algún momento la función depende de que las variables globales existan
para poder acceder a los datos o a los resultados. Este programa funciona, pero la función factorial, que tranquilamente debería o podría ser reutilizable, no lo es. Hay tanta dependencia entre lo que ocurre adentro de la función con lo que ocurre afuera y con un montón de variables que deberían existir, que hacen que llamar a esta función sea un suplicio, ¿de acuerdo? El resultado se publica en una variable f y el programador tiene que saber que la variable se llama f. Observen que la función prueba en ningún momento la usó a la variable f. Alguien le dijo a este programador que el resultado se deposita en una variable escondida en alguna parte que se llama f, y eso es lo que está guardando aquí el programador. Eso es lo que está usando el programador a su favor. Bueno, aquí tenemos un modelo que muestra con claridad que utilizar variables globales aleja la posibilidad de que la función sea reutilizable. Recuerden, reutilizable significa que para poder llamar a la función yo solo debería llamarla y nada más. Eventualmente incluir un import para la librería que la contiene, pero no debería el programador tener que andar declarando variables globales por todos lados y andar imaginando cómo se llaman esas variables globales para que sea compatible con la llamada a la función. El ejemplo que acabo de mostrar nos muestra que esta manera de definir la función factorial es mala idea, si queremos que la función sea reutilizable. Otra idea podría ser esta: definir la función factorial, no declarar dentro de ella variables globales, pero hacer lo que se ve acá. ¿Cuál es el dato que la función factorial necesita? El valor de la variable n. Bueno, en vez de tomarla como parámetro, cargo dentro de la función un valor en la variable n. Y ahí tengo el dato. Calculo el resultado en la variable f, y cuando tengo ese resultado calculado, muestro el resultado, la variable f, dentro de la misma función factorial. Esa sería otra manera de plantear la función. Si el programador lo quiere hacer así y necesita que la función tome por teclado el valor o devuelva el resultado, pues bien, como poder puede. También puede declarar variables globales si quiere. Pero si su idea era que la función sea reutilizable, esto es mala idea, porque la función tiene acoplamiento entre los procesos que lleva a cabo y la gestión de la interfaz de usuario. Hay dependencia entre la interfaz y los procesos. ¿Y por qué esto, si quiero que la función sea reutilizable, es mala idea? Vamos a verlo aquí. Ahí tengo la función tal como la planteé recién. Se carga por teclado el valor en n, se calcula el factorial y se muestra el factorial. Y esta sería la función prueba desde la cual quiero llamar a la función. Observen, si yo quiero llamar a la función, me limito simplemente a llamarla y nada más. El script principal a su vez llama a la función prueba y la función prueba llama a la función factorial. Claramente, si yo ejecuto este programa y pido cargar un 5 y el factorial de 5, se muestran los valores correctos. Claro, la propia función factorial es la que carga este valor y la propia función factorial es la que muestra este valor. Si eso es lo que yo quería hacer, lo puedo dejar así y ya está. Observen que de hecho, en este caso, si eso es lo que el programador quería, no necesito ni siquiera la función prueba. La función factorial ya está haciendo todo y en el script principal, acá en vez de llamar a prueba, podría llamar a factorial y ya está. Factorial sería la función de entrada y ella se encarga de la gestión de usuario, de los procesos, de la gestión de la interfaz de carga, de los procesos y de la gestión de la visualización de resultados. Como poder, un programador podría dejar esto así. Pero no, yo lo que quería era que factorial sea reutilizable. Entonces tenemos un problema. Porque si factorial es reutilizable, esta carga por teclado que está haciendo acá es contraproducente y lo mismo este print que está haciendo acá. Vamos a la función prueba. Supongamos que yo ya tuviera cargado en otra variable el valor al cual quiero calcularle el factorial. De hecho, supongamos que la variable n ya tuviera un valor. Yo quiero guardar en n el número 19 o el número, no sé, un número más chico, el número 10. Y yo quiero que a ese valor le calcule el factorial.
Si yo asigno en n el número 10 y luego llamo a la función factorial a n la define de nuevo, esta es otra variable local, y así como la volvió a definir me pide que cargue por teclado el valor. Vuelvo a insistir, de hecho la variable podría llamarse de otra forma. Supongamos que la variable se llama p, y yo quiero guardar en p un número no cargado por teclado, a lo mejor p vale 10, o lo que sea, y luego a p le sumo 1, y el resultado, supongamos que lo multiplico por 2. No importa. Lo que quiero mostrar es que yo podría tener una variable con un valor ya alojado en ella, sin importar de dónde vino ese valor. Y al resultado guardado en esa variable quiero calcularle el factorial. Si ese fuera el caso, la función factorial que tengo hecha no me sirve para nada, porque la función factorial cuando arranca asume que tiene que cargar por teclado un valor para una variable específica n, que no es la p que yo tengo acá, y que de hecho ignora el valor que yo tengo guardado en la variable p, que es el valor sobre el cual yo quiero que trabaje. Si llamo a la función factorial, el valor contenido en p de ninguna manera es el dato que la función está utilizando y no podría hacer que la función opere sobre p en lugar de sobre n. El usuario, el programador que llama a esta función, se vería impedido de hacer que la función opere sobre el valor guardado en p. Él no quiere cargarlo por teclado. El valor viene de otro lado. La función me obliga a que lo cargue por teclado, por lo tanto la función reutilizable no es. Y del otro lado, en la otra punta, tengo este otro problema que es el print. La función me obliga a cargar por teclado, pues lo cargo. Y una vez que termino, muestra el resultado en pantalla. Pero ¿qué pasa si el programador hubiera querido usar el factorial para otro cálculo, no para mostrarlo en pantalla? Supongamos que yo hubiera querido acá definir una variable m y acá quiero usar el factorial devuelto, el factorial calculado por la función, que no me lo devuelve. La función no está devolviendo el factorial, está mostrando el factorial en pantalla. Entonces, ¿cómo hago yo desde acá para decirle quiero utilizar ese factorial para multiplicarlo por 3 y el resultado dividirlo por 10? No importa para qué lo quiera. Yo acá donde están los signos de pregunta, quiero el factorial. El factorial que se supone que esta función calculó. Calculó sobre una variable que ella misma pidió por teclado. Bueno, no importa, pero quiero el resultado. La función lo mostró en pantalla y terminó. Y si lo mostró en pantalla y terminó, el resultado no está disponible en ninguna variable que yo pueda utilizar acá. Por lo tanto, ya sea para aplicar el factorial sobre el dato que yo quiera, no cargado por teclado, sino ya ubicado en una variable, o para usar el resultado del factorial en un cálculo cualquiera, la función no me sirve. Me está obligando a aceptar que cargue por teclado un valor, el dato, y muestre en pantalla el resultado. Así como está, la función de ninguna manera es reutilizable y para lo que yo quería hacer acá dentro en la función prueba, la función no me sirve. Tendría que programar otra y ahí se fue al diablo la reusabilidad. Por ese motivo es que decimos que esta idea de que la función tenga ese acoplamiento entre la interfaz y los procesos es mala. Aquí muestro la versión definitiva que sí es reutilizable y no tiene los problemas que acabamos de especificar. La función factorial, que es la que hemos diseñado originalmente, toma como parámetro la variable n donde viene el dato. Quien llame a esta función me manda en la variable n el dato que quiera y a la función no le importa si el dato fue tomado por teclado, calculado en forma aleatoria, levantado desde un archivo o como resultado de un cálculo matemático que sabe Dios cuál fue. No importa, la función lo toma en una variable llamada n. Hace el cálculo en una variable local llamada f. No hay dependencia externa, no estoy dependiendo de una variable global. Y cuando termino el resultado, se lo publico al mundo con un return. Si del otro lado
quien llamó a esta función quiere mostrar eso en la pantalla, pues que lo haga. Y si en vez de mostrarlo quiere grabarlo en un archivo o comunicárselo a Dios en una oración, también puede hacerlo. La función no sabe ni le importa qué es lo que va a hacer el programador que la llamó con ese valor retornado f. La función así como está se puede utilizar en cuanto programa uno quiera, simplemente llamándola y eventualmente utilizando un import previo si la función está guardada en una librería o en un módulo aparte. Esa es la idea con este tema. Aquí puedo mostrar, antes de seguir adelante, si no me equivoco, la versión final del factorial. Aquí podemos ver la función reutilizable como la mencioné recién y la función prueba haciendo todo lo que recién quise hacer en el modelo de la función acoplada con la interfaz y no me salió. Ahora sí, la función prueba carga por teclado un número en una variable n o en la variable que ustedes quieran. Llamo a la función factorial y le mando n como parámetro. El valor de n se asigna a la n que está allá y la función hace el trabajo. Cuando termina, retorna el factorial y a ese factorial lo estoy guardando en una variable fact. Acá le digo, móstramelo. Yo ahí quería cargar por teclado un valor y mostrar el factorial. Pero acá abajo a lo mejor quiero hacer otra cosa. Supongamos que el valor, el dato, fuese la variable m. M tiene un dato ya cargado. No por teclado, sino sabe Dios de dónde salió ese 8. Llamo a la función factorial para que calcule el factorial del número guardado en m. M vale 8. Ese 8 se asigna en n. La función calcula el factorial de n y me lo devuelve acá. El factorial se guarda en la variable p y a continuación opero con p, obtengo un resultado cualquiera y yo decido si lo quiero mostrar o no quiero. La función no muestra el resultado, sino que me lo devuelve. Y ahí tengo resueltos los problemas que recién no pude resolver con la función factorial como estaba desarrollada con acoplamiento entre interfaz y procesos. Si ejecuto este programa, claramente funciona. Dame el factorial de 5, me lo da y me muestra acá el resultado del cálculo ese que dije recién, que es factorial de 8 por 2 y muéstramelo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una función definida de manera reutilizable funcionando correctamente. Y a modo de ejemplo, para ir finalizando con esta historia, muestro algunos ejemplos, insisto, de funciones definidas como reutilizables, muy simples, que tienen que ver con gestión de caracteres, que van a ser útiles en situaciones de procesamiento de texto como los que hemos venido estudiando en las fichas anteriores. La función que tengo allí se llama isVocal, toma como parámetro una variable char que se supone que contiene un carácter único. Y lo que hace esa función es chequear si ese carácter representa una vocal en minúscula o en mayúscula. La forma de hacerlo es muy simple en Python. El operador in permite tomar el valor de la variable que está a la izquierda, lo busca en la secuencia que está a la derecha, que en este caso es una cadena de caracteres, y si el valor de la variable char, el carácter que sea que char contiene, está incluido en esa cadena de caracteres, in devuelve verdadero. Por lo tanto, si es cierto que este carácter está incluido en esa cadena, la función retorna true. Y si eso es falso, por ejemplo, el carácter contenido en char es una consonante, o es un punto, o es un número, en este caso el chequeo da falso. Por lo cual, este return true no se ejecuta y salta este if, termina el if y se ejecuta el return false que se encuentra debajo. Aquí evite el else porque claramente no hace falta. La instrucción return false solo se va a ejecutar si el if es falso. Si es verdadero, se ejecuta el return true. Con esta función, simplemente chequea si el valor contenido en la variable es una de las letras A, E, O, U en minúscula o es una de las letras A, E, O, U en mayúscula. Muy útil para comprobar la vocalidad de una letra. En forma similar,
la función esta que llamo isDígito toma como parámetro una variable car que contiene un carácter, comprueba si ese carácter es uno de los dígitos del 0 al 9 contenidos en esta cadena. Si es cierto, retorna true, y si no, retorna false. Una manera fácil de controlar si un valor, un carácter, es un dígito, manejado como carácter. Aquella que se llama isTerminador toma como parámetro una variable, un car, y controla si ese carácter es o un blanco o un punto. Por favor, observen que la cadena de caracteres que está a la derecha de la palabra in contiene dos caracteres, el blanco adelante y un punto detrás. Si esta variable contiene un blanco o contiene un punto, este in retorna verdadero y por lo tanto el if entra en la rama verdadera y devuelve un true. Y si no, retorna false. Esto nos sirve para poder preguntar rápidamente si el carácter que tengo en la mano es lo que nosotros llamamos un terminador de palabra. ¿Sí? Recuerden que en un programa de procesamiento de texto como los que hemos propuesto en las últimas semanas, las palabras terminan con un blanco o con un punto. Bueno, esa es una manera de chequear rápido de qué tipo es el carácter que tengo en la mano, si es un terminador o no. Y la función que se ve ahora al final, la de abajo, controla de la misma manera que acá controlamos si la variable car contiene una vocal, ahora por el contrario controla si la variable car contiene una consonante. Una consonante del alfabeto inglés, digamos, ¿no? Que no contenga, que no sea una ñ o una C con cejilla o alguna letra rara del idioma alemán o alguna letra del idioma ruso o alguna letra del idioma chino. Las letras consonantes típicas del alfabeto inglés. Bueno, la idea es la misma que hemos aplicado con la función isVocal. Aquí estamos controlando si el valor contenido en la variable car es alguno de todas las letras que puse en esa cadena de caracteres. Todas las consonantes en minúscula, todas las consonantes en mayúscula, y si la variable car es alguna de todas esas, la función retorna true, y si no, retorna false. Esta cadena nos quedó bastante larga, y a lo mejor esta función podría plantearse de una manera un poco más compacta, pero como sea, esa manera de hacer el chequeo es válida y funciona correctamente. Y está basada en los mismos principios en los que se han basado las otras tres funciones que mostré en esta placa. La idea es que estas funcioncitas, así como están hechas, pueden servir como ejemplo de aplicación en un programa que hace un procesamiento muy pero muy básico de un texto, que también nos sirva como ejemplo final de un programa correctamente modularizado. Si se fijan en este programa, tengo acá la función que determina si el carácter es una vocal, acá la que determina si el carácter es un dígito, aquí otra que determina si es una consonante, como expliqué recién, y la función que determina si el carácter es un terminador. Aquí tengo una función prueba, un poco larga, un poco extensa, pero muy simple, esta, que marqué aquí como función de entrada. ¿Cuál es la idea? La función prueba es la función que vamos a invocar desde el script principal. Y el script principal solo llama a la función prueba y nada más. ¿Qué hace la función prueba? Pues carga por teclado el texto en una variable que estoy llamando texto. Y luego lo que vamos a hacer es hacer un rápido procesamiento de ese texto muy básico y le vamos a pedir a nuestro programa que cuente cuántas vocales tenía el texto. Para eso vamos a usar el contador B. ¿Cuántas consonantes tenía el texto? En el contador C. ¿Cuántos dígitos tenía el texto? En el contador D. ¿Y cuántas palabras tenía el texto? En el contador P. A esos 4 contadores los puse en 0 acá arriba y ahora ponemos el for para hacer el procesamiento. Por cada letra que el texto tenga, cada una de las letras que el texto tenga va a ser almacenado vuelta por vuelta en la variable car, como ya sabemos. Y bueno, en cada vuelta lo que hacemos es, llamo a la función isTerminador y pregunto si la letra que tengo en la mano es un blanco o es un punto. Si isTerminador devuelve true, sumo 1 al contador de palabras. Cuando termino de hacer ese chequeo,
llamo a la función esVocal y pregunto si el carácter que tengo en la mano es una vocal. Si eso es cierto, sumo 1 al contador de vocales. Acá hago lo mismo, controlando si el carácter es una consonante y lo cuento en el contador de consonantes. Y acá controlo si el carácter es un dígito, en cuyo caso cuento ese dígito en el contador de dígitos. Entonces, este for, en el bloque de acciones, simplemente llama en cada vuelta del ciclo a cada una de estas 4 funciones que tengo acá arriba y determina de qué tipo es el carácter que tengo en la mano, activando o no el incremento en 1 del contador que corresponde. Cuando el texto se termina de procesar, porque llega al final, el for corta. Y cuando el for corta, muestro aquí los resultados finales. Cuántas palabras, cuántas vocales, consonantes y dígitos. Y ahí termina la función prueba. Con lo cual también termina el programa, porque al terminar la función prueba retorna aquí y el script principal lo único que tenía era esa llamada a la función prueba. Si ejecutamos este programa y cargamos un texto básico cualquiera, por ejemplo, vamos a poner algunas mayúsculas, la casa de papel 2020, punto. Ahí tenemos algunas consonantes, algunas vocales, algunas mayúsculas, algunas minúsculas, vocales o consonantes, no importa, y algunos dígitos. Cuando damos Enter, ¿cuántas palabras se detectaron? 5. Obviamente acá está tomando como una palabra el número 2020, ¿no? ¿Cuántas vocales hay? 6, pueden comprobarlo. ¿Cuántas consonantes hay? 7. ¿Y cuántos dígitos tengo? 4. El programa, insisto, desde el punto de vista lógico no es desafiante, pero sí vuelve a ser un ejemplo de lo que esperaríamos que sea un programa correctamente modularizado y aprovechando ideas de funciones reutilizables si caben. Las ideas finales respecto a ese programa podemos plasmarlas en esta última lámina. Primera cuestión, no siempre una función se puede diseñar de forma que sea reutilizable. A veces, la dependencia con la interfaz de usuario es inevitable y a veces, como dije antes, una variable local ayuda a resolver de manera más o menos rápida y elegante algunas cuestiones. No está prohibido utilizar la una o la otra, pero lo que queremos rescatar aquí es que si queremos que una función sea reutilizable, entonces esa función no tiene que tener acoplamiento con la interfaz ni tampoco dependencia de variables globales. En el ejemplo que acabo de poner, en el modelo que acabamos de analizar, insisto, las funciones esVocal, esDígito, esConsonante y esTerminador son reutilizables, responden a los principios que estuvimos analizando. Pero si observan, la función prueba no lo es. Esta función hace carga por teclado, por lo tanto hay acoplamiento entre el proceso y la interfaz de usuario y también hace visualización de resultados. Esta función no está pensada para ser reutilizable, sino como función de entrada del programa y como tal tiene responsabilidad de hacer carga de datos y hacer visualización de resultados. A ver, alguien tiene que cargar los datos y alguien tiene que mostrar los resultados si cabe. No es exigible que toda función sea reutilizable. Las que no necesiten serlo harán lo que tengan que hacer, como pasa aquí con la función prueba. Eso por un lado. Por lo tanto, un programa como el que acabo de mostrar podrá contener un grupo de funciones que van a ser reutilizables, como acabo de mostrar, y posiblemente esas funciones estarán almacenadas en un módulo o librería separado. Podría ocurrir, cosa que vamos a ver en la ficha 11. También podría ocurrir que estén, como acabo de mostrar, en el mismo programa, pero si están en otro módulo, no hay problema, y eventualmente hay que usar un import para usar ese módulo. Y en el mismo programa también habrá funciones que tendrán que gestionar inevitablemente la interfaz de usuario para cargar datos o mostrar resultados. Lo que acabo de mostrar es un ejemplo de ello, ¿sí? La función prueba convive en este programa con las otras 4 funciones. Las 4 estas son reutilizables y prueba no. Bueno, es normal. Un programa no está obligado a que toda función que use
sea reutilizable. Es deseable, como ya dijimos, que una de las funciones del programa esté especialmente diseñada para ser la función de arranque o función de entrada del programa. Invocar a esa función debería ser lo único que haga el script principal en nuestros programas. Nos vamos a ir acostumbrando a modularizar nuestro programa de esta forma. Aquí la función prueba es la función de entrada y lo único que hace nuestro script es llamar a esa función. Un último comentario que tiene que ver con reglas de estilo de la guía PEP 8 es el siguiente. Si vamos a utilizar funciones en un programa, recuerden que la recomendación PEP 8 es que antes de la función, si hay más código fuente escrito, debería haber dos líneas en blanco y después de la función, para separar a esta de la que sigue, también debería haber dos líneas en blanco. Que yo haya dejado dos líneas ahí arriba o dos líneas aquí debajo no fue una casualidad o un capricho, sino una recomendación PEP 8. Las funciones están separadas entre ellas por dos líneas en blanco y aquí incluso un comentario suelto en el aire también requiere un par de líneas si hay funciones en el medio. Aquí, al final, dejé dos líneas para separar el script principal de la función prueba. Simplemente observen que si en vez de dejar dos líneas dejan una, en algún lado observen, se alcanza a ver aquí, la cabecera de la función exterminador aparece subrayada con una línea gris apagada y eso, si uno pone el mouse arriba, es marcado como una recomendación PEP 8. Dice PEP 8. Se esperarían dos líneas en blanco, pero encontré una. Esa recomendación es algo que les instamos a que revisen cuando hacen un programa. Cuando pasa una cosa así y esta función en la cabecera de la función aparece remarcada o subrayada en gris, por lo general se debe a que en lugar de dejar dos blancos para separar a esta de la anterior, dejaron una línea sola. Si yo acá aprieto Enter y dejo dos líneas, la recomendación de PyCharm para dejar la línea se elimina. Un pequeño detalle final como para dar por terminada nuestra explicación de esta ficha. Y con eso terminamos el video que corresponde. Muchas gracias y como siempre nos vemos en la próxima.